Pollo, ¿te has hecho un esguince? ¿Te has dejado la patita hecho un 8? Pues no te preocupes, porque te traigo consejos, recomendaciones, ejercicios para curar tu esguince y además que no te hagas más daño. Pollos, ¿os habéis hecho un esguince? Que lo sé yo, y estáis buscando ahí en YouTube qué hago. Pues yo te voy a dar unos consejos que te van a ir muy bien. Me he hecho 200 esguinces. Entonces, primer consejo, visita médica. Si te haces un esguince tienes que ir al médico a que te tiren pruebas. ¿Por qué? Te explico. Digamos que este es el hueso donde nace el ligamento y aquí es donde se va a anclar, ¿de acuerdo? Y esto son las fibras de tu ligamento. ¿De acuerdo? Hacen abanicos, se presentan en un lateral, en uno más anterior. ¿Y qué ocurre cuando hay un esguince? Pues mirad, algo tan sencillo como esto. ¿Habéis visto cómo se mueve el dibujo? ¿Y qué pasa? Pues que las fibras se pueden romper un poquito, se puede distendir o directamente puede haber una rotura en los ligamentos total o parcial. Entonces, la visita al médico es fundamental para hacer una radiografía, una ecografía, una valoración de estabilidad de tobillo para ver si es grado 1, grado 2, grado 3 o rotura total. Entonces, muy importante. Siguiendo con las recomendaciones que tienes que hacer desde el minuto 1 son RICE. Sí, quédate con esto. Reposo. Reposo, oye, 24-48 horas tranquilito, sin apoyar, muy tumbadito. Vamos a coger el hielo. Venga, hielo, tira. Hielito, chicos. RICE, reposo, 24 horas, hielo, donde nos duele, ¡pum! Baja la inflamación, evita que, bueno, pues haya dolor y que te sientas más cómodo. El hielo se puede poner durante cada 2-3 horas entre 15 y 20 minutos. Yo lo pondría 15, hay gente que lo pone hasta 20. 15 minutitos está bien, dejas de sentir el dolor y evitas que haya más inflamación. Compresión. Vamos a hacer compresión. Le voy a enseñar a hacer un leve vendaje a Isa con una venda de crepé. Vente que te lo voy a enseñar. Eso es, cógete la rodillita. Vamos a hacer aquí un apoyo. Y bueno, cosas básicas para hacer un vendaje. Vamos a hacer un vendaje en espiga, muy suavecito. Esto al final lo que puedo hacer es comprimir y cortarte la circulación de los dedos, así que hacerlo muy despacito. Vamos a decirle al paciente que aguante aquí. Si no pudiese aguantar, le daríamos otro trozo de venda para que haga esto durante todo el vendaje. Como ya no tiene un esguince ahora mismo, aunque lo estamos simulando, pues vamos a hacerlo así. Como tenemos un esguince de la zona externa, lo que vamos a empezar es nuestro vendaje de externo a interno. Lo primero vamos a hacer un ancla, que es tan sencillo como dar una vuelta. Creerme, no hay que hacer mucha compresión, intentar que esté a 90 grados. Y ahora lo que vamos a hacer es de abajo arriba, de arriba abajo, y vamos a ir haciendo una espiga. Estas líneas rojas que veis aquí son guías, que nos va a ayudar a que estas guías vayan paralelas y así se va a producir directamente la espiga, ¿de acuerdo? Como veis, se está produciendo aquí directamente paralelismo entre las que suben de abajo arriba y las que van de arriba abajo. Vamos a vendar hasta la pierna bien entrada por la sencilla razón de que este vendaje es drenante. Sí, nos ayudan, como hemos dicho, ¿de acuerdo? Vamos a hacer aquí, vamos a hacer aquí, vamos a hacer así y vamos a hacer así. Y habría que cerrarlo directamente con un poquito de tape, ¿vale? Cogemos tape y lo cerramos. Bueno, la explicación más importante y con lo que quiero que os quedéis es que tiene que realizarse esta espiga. La estáis viendo ahí, que las vayan paralelas, que no superen el 50% de sobreposición de lo que son la venda, y lo que estaremos aquí haciendo es una limitación, una compresión y un drenaje, ya que el tobillo pues está con un esguince, va a hacer edema, va a empezar a hacer retención de líquidos y al no generar contracción muscular normal, pues el retorno venoso se va a ver alterado. Esto nos va a ayudar. Muy importante que los dedos no se pongan morados y muy importante que no estéis con sensación de picazón o sensación de mucha compresión. Si sucede eso, retiramos el vendaje y lo volvemos a poner. Y después del vendajito en espiga que le hemos enseñado a Isa, nos queda por último la E de RICE, que es elevación. Nos tumbamos y lo que queremos es que el tobillo literalmente esté
por encima del corazón, haciendo una pendiente y haciendo que el retorno venoso se favorezca, ya que no vamos a andar, no va a haber contracción muscular en las primeras 24-48 horas, muy poquita, y el retorno venoso solo se estimula con la contracción. Por eso vamos a ponerlo bien en esta posición para que el retorno venoso se favorezca y todo el edema y toda la inflamación que se ha producido en el tobillo favorezca a reabsorberse. Eso sería RICE. Repasando, reposo 24-48 horas y, que es ice en inglés, en realidad es hielo, ¿de acuerdo? 3-4 horas 15 minutos de hielo. C, de compresión, ya habéis visto el masaje, el vendaje, y lo que es elevación, como te estoy diciendo, siempre dejando el corazón, el tobillo por encima del corazón. Y ese sería de los mejores consejos que te pueden dar para las primeras 24-48 horas. Víctor, ya han pasado 48 horas, ¿qué hago? Me duele lo que son las nalgas de estar tumbado, ¿qué hago? Quiero hacer algo porque me quiero mover ya y soy una persona muy inquieta y quiero que mi esguince se cure antes. Pues bien, perfecto, vamos a hacer movilización y leve tonificación isométrica. Cuando hablo de movilización, ninguno de los movimientos puede dar dolor y lo que vamos a hacer es algo tan sencillo como moverlo sin que haya dolor. Mucho cuidado porque cuando bajamos el pie se produce una elongación de los ligamentos si son externos lesionados. Entonces lo que tendríamos que ir haciendo, 3 series de 15-20, 2-3 veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche, un movimiento durante, pues como os he dicho, 15 veces arriba, 15 veces abajo, o si lo preferís, un minuto, paro y otra vez otro minuto, con movimientos suaves, pisando el acelerador y levantando el pie del acelerador. Otro movimiento que quiero que intentéis hacer es abro el pie hacia afuera, abro el pie, meto el pie hacia adentro. Ahí sí que vais a notar que molesta un poquito. Entonces, si notáis que molesta un poquito o da quemazón, este no se puede empezar porque no sé de qué grado tenéis el esguince, pero a 48 horas se pueden realizar movilidad suave e isometría suave. Y esto lo mismo, un minuto, izquierda-derecha, paras y así 3 veces o directamente 3 series de 15, ¿de acuerdo? Movimiento de versión e inversión. Una vez que hemos hecho la movilidad, vamos a hacer una leve isometría. Y esto es tan sencillo como coger una banda elástica, la vamos a poner aquí, o con una toalla, vamos a darle mucha tensión y lo único que quiero es que cuando estéis ahí, pisa un poquito el acelerador, ahí ya está. Simplemente esa contracción suave, la isometría está mega constatada de que modula el dolor en los problemas musculoesqueléticos. Activamos la musculatura que activa el retorno venoso que hace que nos ayude a empezar a lidiar con ese edema, ese líquido de exceso que hay en el tobillo. Haríamos contracciones de 20-30 segundos, 2 series de 10, 3 series de 10, pero sin dolor. Si duele, nos tenemos que esperar otro día. El último ejercicio que quiero que hagáis es, como estaréis pues en casa, pues alguien os estará ayudando, o en el hospital, o no sé dónde estaréis, pero por favor un poco de ayuda, o si no, lo atáis directamente a una mesa, a una silla, a lo que queráis. El pie totalmente recto, tensión, y lo que quiero es que levantes el pie. Eso es, ya está, muy poquito. Estás contrayendo toda la zona del tibial que nos va a ayudar a hacer una recuperación de lo que es la musculatura que se ha distendido haciendo el esguince, y estás contrayendo la parte de adelante, antes contraíamos la parte de atrás para que el retorno venoso se favorezca. Como he dicho, 2 series de 10, 20-30 segundos de contracción y siempre sin dolor. Con esa movilidad y con esta isometría te estás asegurando que la cicatrización vaya sobre el vector de la fuerza que estás haciendo. Creerme, eso es muy bueno. Para que los tejidos cicatrizales vayan en favor del ligamento, tenemos que hacer deambulación temprana, sin dolor, y también ejercicios de isometría que nos van a ayudar mucho a nuestra cicatrización. A partir de las 48 horas, ¿de acuerdo? 72 horas, 2 días, 3 días, empezamos a hacer una deambulación suave con lo que son muletas, con lo que son bastones. Suavecito, despacito, podéis ir andando. Y una cosa que ya se os habrá quedado corto de movilizar y de hacerle ejercicio isométrico es darle más movilidad y empezar a hacer ejercicios de recuperación. Entonces, para hacer los ejercicios de recuperación ya lo que es la venda nos sobra. Limpito más bonito, ya lo sabéis. ¿Y ahora qué haremos? Pues un poquito, cuando ha pasado, ya te digo, una semana, 7 días, los ejercicios de movilización tienen que ser ya un poquito más amplios, más suaves, más enérgicos, quiero decir, que tenga que haber más movilidad, implicación,
círculos, arriba, abajo, las propias isometrías que os he explicado, hacerlas más fuerte. Pero ya quiero que empecemos a introducir un ejercicio que va a hacer que la reeducación del tibial anterior, musculatura que evita que nuestro tobillo se esguince en ese esguince lateral, ¿de acuerdo? Es muy importante. Y lo que vamos a hacer es una corbata aquí en los deditos, como estáis viendo, y vamos a buscar, esto podríais atarlo directamente al otro pie o directamente a una silla, a una mesa, lo que vosotros queráis. Lo que le vamos a pedir es al paciente, sin que haya dolor, porque ya podéis hacer el movimiento porque lo habéis movilizado, es llevar el pie hacia afuera. Venga, en esa posición, en esta posición, en esta posición, en esa posición. Volvemos lentamente, volvemos lentamente, volvemos lentamente. Fuerte hacia afuera, fuerte hacia afuera, fuerte hacia afuera, fuerte hacia afuera. Adentro, adentro, adentro. Muy importante el mover la tibia, simplemente hacer el juego de tobillo. Venga, dale, 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 hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Con eso estamos tonificando toda la zona del tibial y estaremos ganando estabilidad, ¿de acuerdo? Y protegiendo nuestro ligamento que sigue cicatrizando y que sigue haciendo sus procesos de recuperación. Y ahora vamos a hacer ejercicios ya de pie, con toda la gravedad y reclutando toda la musculatura. Ya tenemos a Isa con el tobillo 6-7 días después de hacer los ejercicios y vamos a empezar a activar la musculatura porque ya estamos deambulando con nuestras muletitas. Un ejercicio que a mí me ha ayudado muchísimo cuando he tenido los esguinces es hacer punta talón. ¿Y qué es la punta talón? Directamente nos ponemos en puntillas, vamos andando hasta el final, giramos despacito, vamos hasta allí, ya estamos reclutando toda la musculatura del gemelo, volvemos hasta aquí. Y vamos haciendo esto durante, no sé qué decirte, 5-10 minutos, dependiendo de la congestión. En el momento que notes el tobillo gordo, grande o que molesta, paramos y pasamos a la siguiente fase. Vamos a hacer ahora talones. Levantamos los deditos y vamos andando sobre talones. Para un segundo, aquí estamos reclutando la musculatura anterior y antes hemos hecho la musculatura posterior. Venga, vamos andando. Esta es mucho más sencilla, mucho más fácil que la anterior. Y lo mismo, 5 minutitos, que quieres parar y retomarlo otros 2-3 minutitos, 2 minutos en 2 minutos, pues te va a ir estupendamente. Todo en conjunto, lo que yo hacía durante 10 minutos, talones, puntas, por el pasillo de mi casa. Infinidad de esguinces que he tenido. Y ahora vamos a hacer un ejercicio de equilibrio. Vamos a empezar a hablar de la propiocepción, que se llama, cómo se habla tu cerebro con el tobillo. Y es algo tan sencillo como, primero, nos apoyamos en algo, como si yo fuese una pared, a la pata coja sobre el pie malo. Perfecto. Y ahora vamos soltando una mano y la otra. Y nos quedamos ahí. El pie, como veis, va a hacer pequeños guiños. ¿Veis cómo estos tendones se van moviendo despacito? Con inestabilidad. Pues en cuanto notéis que el pie se fatiga, podéis pasar en esta posición hasta 3 minutos, pero lo suyo son primero 40 segundos, luego 1 minuto, 2 minutos. Baja la pierna. Si esto es tremendamente fácil para ti, ¿vale? Porque tienes buen equilibrio y vas avanzando en los días y te parece muy sencillo, lo que puedes jugar es coger una pelota, jugar a tirarla hacia arriba y hacia abajo o botarla en posición monopodal. Vamos a ponernos a la pata coja, vamos a ver el equilibrio como lo tiene Isa, y un poquito para arriba y lo volvemos a coger. Eso es. Nos caemos, claro, es que el captor visual está reentrenando. La botamos en el suelo un poquito, fuerte, eso es, fuerte, como veis ahí se va para un lado, se va para el otro, no pasa nada, se apoya el pie y se vuelve a la posición de equilibrio. Estos ejercicios os van a ayudar tremendamente a la hora de recuperar el equilibrio del tobillo, que os va a dar pie a poder hacer otra vez actividades deportivas o simplemente andar por la calle sin caeros. Recordad, los ejercicios de equilibrio se pueden hacer en tandas de 1, 2 o 3 minutos. También probar con el tobillo bueno, que os va a dar el feedback de cuánto equilibrio natural tenéis y cómo estáis de entrenado frente al equilibrio. Si en uno aguantáis 1 minuto, pues en el otro empezar a arrancar. Primero 20 segundos, luego 40, luego 50 y luego 60. Chicos, fisioconsejos. Todo va mejor con tratamiento. En las clínicas tenemos electromedicina que va a potenciar y os va a ayudar a recuperaros antes, a controlar la inflamación y básicamente a guiaros, ya que un esguince grado 1, grado 2, grado 3 poco tienen que ver a veces en la rehabilitación y en la recuperación. Por favor, acudir a vuestro fisioterapeuta. Regla del no dolor: no os hagáis daño haciendo ningún ejercicio, que a veces en los comentarios me ponéis, he hecho eso y me siento peor. Lo has hecho mal. Otra cosa que os digo, nos hemos quedado en el 10.º día. El 10.º día ya con un leve esguince ya estás para funcionar en 2 semanitas.
Entonces, al 10º día podéis empezar a hacer baños de contraste. 3 minutos el agua calentita, 1 minuto agua fría. Empezamos en calor y terminamos en calor. ¿Que no sabéis cómo hacerlo? Pues te dejo un vídeo por aquí arriba en una miniatura en la que vas a poder ver en el enlace que de la descripción del vídeo cómo se hace un vídeo que hacen los baños de contraste. Como última fisio consejo que te doy, yo me rompí los ligamentos del tobillo izquierdo y me he hecho varios esguinces en el ligamento derecho y otra vez en el ligamento izquierdo. Me pusieron el ligamento de un muerto. Yo creo que lo volví a romper porque en la última prueba que hice salía que no había ligamento. Me recuperé en mis años solo andando de talón punta, ni haciendo ejercicios de equilibrio, ni haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque acceder a un fisio era tremendamente difícil. Por eso te digo que vayas al fisio, que te dejes cuidar. Y ojalá yo, con tu edad, que no sé cuál tienes, o con el esguince que te has hecho, tuviese este vídeo tan estupendo que te hemos realizado para afrontar tu esguince de tobillo. Como decimos una y un millón de veces, déjanos un like, que me han dicho que va gratis. Suscríbete, que va mejor que unos ejercicios para esguince de tobillo, y activa la campana. Hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.